Muy buenas amigos de Supermotor Online, estamos de vuelta en la sección rodando con esta KTM Duke 890, la versión estándar para un modelo, un concepto que sigue funcionando. Es una naked pero es deportiva, tiene un estilo supermotar mezclado con hiper-naked y con esta estética tan peculiar de KTM y tan agresiva. Tenemos un motor de 890 centímetros cúbicos, 2 cilindros en línea y una potencia máxima de 115 caballos. Todo esto en un envoltorio muy pequeñito de menos de 170 kilos. Así que esto promete. Vamos a probarla. Empezamos el análisis estético por la parte delantera, este frontal tan característico de la marca, en el que llama la atención mucho esta óptica doble, todo con tecnología Full LED, con su línea típica de luz en LED en forma de U invertida, más luego las 3 zonas dobles para luces de posición, cortas y de largo alcance. Todo eso viene apoyado por una zona de plástico en el mismo color que luego encontraremos en el resto de la moto, que lo hace un poco más vistoso, mejor empacado, pero que sigue siendo una óptica bastante peculiar y bastante al aire, aunque no tanto como en las versiones trail de este motor. Más abajo tenemos un guardabarros bastante ancho, pero muy cortito, como veis, no llega al palmo, así que bueno, tiene unas líneas bastante acordes a la línea general de la moto. Para los neumáticos cuenta con unos Conti Road ya utilizados en bastantes modelos de la marca y doble disco de 300 milímetros con pinza de 4 pistones, que es una gozada, o sea, tiene una potencia de frenado que luego os contaré más al detalle en movimiento. Y obviamente la llanta tiene un tamaño de 17 pulgadas y un ancho de 120. Si vamos al lateral nos encontramos unas líneas muy compactas. Estamos ante una moto de casi 900 centímetros cúbicos, pero como veis es una moto muy pequeña y con unas líneas además que le hacen parecer aún más compacta. Como veis, toda la zona del plástico del depósito tiene unas líneas muy marcadas apuntando hacia adelante con este saliente tan peculiar y típico de la marca. En este caso, como veis, es una moto bastante poco llamativa por colores, pero ya sabéis que a KTM le gusta mucho llamar la atención con su característico naranja. En este caso no, tenemos pequeños detalles en vinilo en la zona delantera. Aquí vemos el modelo y el motor, pero por lo demás tenemos un negro brillo que cubre casi toda la zona delantera, mezclado a su vez una zona mate, más tirando a ese oscuro, que le hace una combinación bastante bien resuelta para aquellos que no quieran llamar mucho la atención por colores. Si vamos hacia atrás, pues nos encontramos más plásticos. Aquí en la única zona brillante en la que vemos KTM en cromado, pero por lo demás aquí asoma un poquito este chasis tubular, un chasis tubular en acero pintado en negro, como veis también. Luego ya depende de la versión, tendremos la GP, que es bastante más llamativa, en la R también tenemos más colores, pero como veis aquí intentamos ser lo más discretos posible. Más atrás vemos un asiento muy bien acoplado en cuanto a diseño, con un formato pequeñito, pero que al final tenemos la misma distancia más o menos para el piloto que para el pasajero, aunque obviamente es probable que no tengamos la misma sensación de confort. Como veis, está muy bien enlazado el depósito con el asiento tiene un tacto muy bueno, de calidad, con un material bueno, con detalles que no son costuras, pero al final tenemos unas formas en las que cambia un poco el material y un mullido que en principio pinta bien, luego veremos si es así o no. Mismo material que encontramos también en esta zona con este escalón bastante marcado, que para el piloto viene muy bien, porque al final tenemos aquí un límite en caso de que la moto nos eche para atrás un poco por aceleración o demás. Tenemos aquí este tope que nos hace sentir un poco más estables en la moto y a su vez nos hace que si vamos aquí detrás vayamos bastante más altos, cosa que no querríamos, pero bueno, en una naked ya sabemos que estamos un poquito limitados. Pero bueno, al final lo que más llama la atención de esta moto y que personalmente es lo que más me gusta es este escape, un escape de serie
que viene así elevado, como veis, en este acabado en titanio, con su protector para que no nos quememos la pierna, sobre todo el acompañante, y una salida bastante peculiar. Estamos muy acostumbrados a ver nakeds tanto de media o baja o alta cilindrada en la que el escape casi ni se ve, que lo llevamos abajo, hacia un lado o incluso hacia abajo directamente, pero en KTM han decidido darle este toque supermotar, elevándolo y dándole esta forma de misil tan peculiar y que además tiene un sonido bastante bien conseguido. Y este lateral también es peculiar porque termina este subchasis trasero muy pronto, por lo que deja bastante rueda al aire. ¿Cómo se consigue homologar este tipo de motos en diseño? Pues con un portamatrículas, como veis, muy largo, muy prolongado, que hace que pierda un poco esa esencia que tendría el prototipo de diseño de esta moto. Pero bueno, hay que cumplir normativa y es lo que hay. Como veis, es grande también, tenemos casi un palmo, y además han decidido integrar el propio piloto trasero, que ahora lo veremos, al estilo que también hemos visto en marcas como BMW. Una decisión que, bueno, yo creo que va por gustos, pero le quedaría bastante mejor un piloto en el propio colín, aunque tengamos que prolongar el portamatrículas. Así que vamos para atrás. Aquí vemos el piloto, es de gran formato, sobre todo para el tamaño de la moto. Tenemos tecnología LED, obviamente, y unos intermitentes también terminados en LED con varios diodos. Ilumina muy bien, así que en ese aspecto no hay ninguna pega, pero sí es verdad que choca un poco, y que sí es cierto que si vais por la calle ya veréis algunos modelos de 790 Duke o de 890 en la que han puesto un portamatrículas bastante más cortito y deportivo. Otra cosa ya son si es legal o no, pero bueno, veréis que estéticamente funciona un poco mejor. Para la rueda trasera tenemos un ancho de 180, como veis le han dado bastante cera a este modelo, pero es un modelo que lo pide. Para la frenada han confiado en un solo disco, como la mayoría de las motos, de 240 milímetros con una pinza de doble pistón, que también tiene un tacto bastante bueno, aunque luego os comentaré un poco, pero el pedal del freno tiene un poquito de holgura en el recorrido. No sé si es solo esta unidad o que es algo general en esta moto, pero bueno, que el tacto podría ser un poquito más directo, sobre todo comparado con el tacto del freno delante. Y nada, ya hemos visto todo el análisis estético, así que me voy a subir para ver qué tal llego. Bueno, pues me voy a subir. Como algunos sabréis, mide 1,74 y como veis llego bastante bien, incluso puedo flexionar un poco la rodilla. Eso es bastante cómodo, se siente la moto muy ligera, no olvidemos de 100 kilos, así que es como montarse en una moto de bastante cilindrada. Y la postura, como ya nos acostumbra KTM, y como habremos visto también en la 390, nos echa hacia adelante. O sea, vamos a una postura relajada en cuanto a espalda, pero sí es verdad que tenemos muy cerca el manillar y nos hace sentirnos, pues eso, en una moto de competición. Esta posición adelantada nos hace sentirnos parte de la moto. Es una sensación que hasta que no nos montamos una KTM no lo experimentamos, pero sí es cierto que vamos muy para adelante y nos hace tener un control en el eje delantero que nos hace entrar en curva muy fácil y de manera bastante divertida y sencilla. El manillar ancho, muy parecido al que vimos la semana pasada en la MT-09, por ejemplo, es anchito, bastante plano, y llegamos de maravilla, con las muñecas relajadas, los hombros y las estriberas, como veis, bastante atrasadas. Esta es la posición normal y vamos bastante flexionados, aunque no esperábamos una moto con este carácter. Tampoco es excesivo, no vamos a una R ni nada, pero bueno, sí se nota una postura bastante radical en este aspecto, así que no sé yo si las piernas también sufrirían lo suyo si hacemos un viaje largo. Y en cuanto a las piñas y demás, una pantalla que en cuanto a tamaño puede que se haya quedado ya un pelín pequeña comparado con sus competidores, pero que como veis se ve de maravilla. Tiene un contraste muy bueno en el que combina el negro y el blanco, y tenemos una pantalla principal en la que vemos las revoluciones, la velocidad, el modo de conducción en el que vamos, gasolina, temperatura del motor, el modo del ABS, y abajo tenemos un montón de información también. Tenemos autonomía, tenemos los kilómetros recorridos, temperatura y hora. Y a través de la piña izquierda podremos manejar
aquí tenemos un acceso directo a los modos de conducción. Tenemos 4, tenemos el Sport, Street, Rain y Track. El Track sería el más personalizable. Y aquí tenemos un acceso directo a el consumo, bueno, a los datos de viaje parciales. Tenemos kilómetros recorridos, el consumo, velocidad media, tiempo, autonomía. Y luego si le damos al botón derecho, al set, ya tendremos aquí todos los parámetros. Modo de conducción, pues tendríamos el acceso igualmente que ya hemos visto. Y luego en motocicleta tendríamos todos los parámetros ajustables. Control de tracción, que lo podemos encender o apagar. El modo del ABS, que necesitamos encender el motor para activarlo. Pero mira, ya tenemos el modo Supermoto también opcional, en el que se desconecta el ABS de la rueda trasera para poder derrapar. El Quick Shift, que en este caso es opcional, pero esta moto lo lleva incorporado, podemos encenderlo o apagarlo. Y la luz de cambio, en el que podemos marcar el parámetro en el que queremos que la moto nos avise de que hay que cambiar de marcha. Como veis, bastante fácil de manejar, bastante intuitivo y sobre todo se ve muy bien. Vamos a arrancar para que escuchéis el bramido de estos 2 cilindros. Como veis, ruge que da gusto. El escape, aparte de ser bonito, tiene un sonido bastante bien conseguido, bastante deportivo. Así que nada, vamos a iniciar la marcha, me pongo el casco y empezamos la prueba dinámica. Y arrancamos la prueba dinámica de la deseada 890 Duke, una moto que se ha ganado a pulso la fama de moto radical y divertida. Hoy analizaremos los pros y contras de la Naked Media de la marca austriaca, KTM. Y empezamos por el puesto de conducción. La posición es erguida, vamos con la espalda recta y los brazos ligeramente adelantados. Tenemos la sensación de ir hacia adelante gracias a la posición retrasada de las estriberas y de un manillar bastante plano y ancho. En cuanto al motor, os recuerdo que vamos montados sobre un bicilíndrico de 890 centímetros cúbicos y una potencia máxima de 115 caballos. Es una potencia mucho más que suficiente para el contenido peso que tiene esta Duke y eso a priori nos hace pensar que va a ser una moto extremadamente divertida. En cambio, toda la electrónica la aporta KTM para conseguir una graduación en esas necesidades que tenemos como pilotos. Tenemos varios modos de conducción para adecuar un poquito tanto el tacto de freno, acelerador, la respuesta de la centralita y del propio acelerador, y podremos llevar una conducción un poquito más tranquila dentro de lo que cabe gracias a este modo Rain que nos hará ir pues con una aceleración más progresiva, más suave, pero eso no quita que siga siendo una moto con un carácter muy deportivo. En cuanto a la frenada, contamos con un doble disco delantero de 300 milímetros firmado por Brembo. Tenemos ABS desconectable en la rueda trasera con el modo Supermoto que ya conocimos en la 390 y en general tenemos una buena mordida. Es bastante directo, que nos ayuda bastante a esa conducción deportiva, pero sí que noto el pedal de freno trasero algo esponjoso y con bastante recorrido, por lo tanto tendremos que hacer mucho movimiento de pie para conseguir la graduación exacta que queremos aplicar a esta frenada. Para la suspensión, KTM ha preferido confiar en una horquilla invertida de 43 milímetros de diámetro firmada por VP Apex. Esta horquilla tiene un recorrido de 140 milímetros, que no está nada mal, y su tarado es bastante firme, bastante duro, que esto lo convierte en algo positivo para la conducción deportiva, pero en detrimento del uso en ciudad o por pavimentos bacheados y demás, o bordillos en la ciudad, que eso le va a hacer ser bastante seca, bastante dura, pero bueno, este es el carácter que tiene una KTM y más aún en una naked deportiva como es la 890 Duke. Por lo tanto, y de momento, nos estamos encontrando con una moto radical, una moto que es lo que nos esperábamos también, pero que lo que más
destaca, lo más positivo de esta moto es su carácter, su deportividad y su espíritu para poner al límite todo el chasis, el motor, en detrimento, como decía antes, del confort de marcha. Antes no os he hablado del asiento, y he de decir que en parado el mullido parecía bastante adecuado, pero bien es cierto que el mullido luego no es tanto cuando nos subimos, y ya sea por formas o por la postura que conseguimos al subirnos a ella, nos hace ir un poquito incómodos de cintura para abajo. Eso simplemente nos va a hacer parar más de lo deseado o más de lo que nos permite la autonomía, que luego hablaré de ella, para poder descansar las piernas. Al final, la posición de las estriberas nos va a hacer tener una conducción deportiva y muy buena, tanto por forma de asiento como esa posición, para llevar una conducción deportiva y poder descolgarnos un poco de la moto y demás, pero si lo que queremos es hacer kilómetros, pues es probable que no sea la moto adecuada. Tenemos que llevar las piernas muy altas porque las estriberas están también elevadas, y eso va a hacer que tengamos que parar a estirar las piernas más de lo necesario. También cabe destacar positivamente toda la zona de cuadro de instrumentación, las piñas. La verdad es que el manejo de esta pantalla TFT es muy buena, y a través de los botones de la piña izquierda, como os contaba antes, podemos manejar todos los menús de una manera muy sencilla y muy intuitiva. Por contra, la pantalla se ha quedado un poco pequeña para cómo está el mercado actualmente, sobre todo de marcas premium y demás, ya de estos precios por encima de los 10.000 euros, pero sigue siendo muy útil. Tenemos toda la información en ese espacio, en esa interfaz, tenemos toda la información, y además con 4 botones podremos manejar todo a nuestro gusto. Y ahora vamos con el consumo, la autonomía. Como bien sabéis, tenemos 14 litros de depósito, y el consumo medio que marca la moto está cercano a los 4 litros, y eso, bueno, nos parece incluso bastante bajo para el ritmo que hemos llevado. Hemos hecho un uso urbano, de carretera, de subida de puertos, carreteras de curvas, y es bastante destacable. La realidad es que si sacamos la calculadora y hacemos el cálculo de los kilómetros recorridos y del depósito que tenemos, el consumo medio real está más cercano a los 5,5 litros cada 100 kilómetros. Por tanto, ya es una cifra más lógica y más en la media de una moto con esta potencia, y que aunque pesa poco, al final le exigimos mucho porque es una moto que va mucho más cómoda al régimen alto, y eso, pues quieras que no, por muy bicilíndrico que sea, va a hacer subir bastante el consumo. Aún así, ya os digo que no es un consumo alto, pero sí que hay bastante diferencia con lo que marca nuestra pantalla en la KTM. Por lo tanto, y si me pongo a pensar para qué usaría esta moto, tendría claro que no sería mi única moto en el garaje, sino sería una moto más bien para pasarlo bien en fin de semana, para salidas cortas, para algún movimiento por la ciudad, aunque no es una moto cómoda para ir por el entorno urbano. Pero sobre todo, como ya he dicho antes, es una moto para desfogarse, para hacer un poco el gamba, porque es que lo pide, aunque vayamos dentro de los límites. Y en definitiva es un juguete de 10.000 euros, que bueno, a lo mejor para la mayoría es un precio bastante alto para el uso concreto que puede tener esta moto, pero que bueno, si nos acostumbramos podemos darle un uso mucho más extenso. Pero sobre todo para divertirnos, para tener una moto ligera, potente y con toda la electrónica a nuestro alcance. Pues concluimos esta prueba de la KTM 890 Duke, el modelo estándar, una moto que tiene mucha garra, tiene un motor que responde de maravilla, incluso mejor, parece que tiene más cilindrada, más potencia, y me quedo con ese sabor que quiere transmitir KTM, que es esa deportividad, es esa facilidad para entrar en curva, para frenar, para acelerar, puro nervio. Es una moto que no es tan buena a la hora de hacer un viaje largo o de hacer un tramo tranquilo por ciudad, pero que te enamora una vez que te vas a una carretera de curvas a exprimirla al máximo. Así que es una moto bastante recomendable y con una parte ciclo, un chasis, un motor que están a muy alto nivel y que podremos conseguir por un poquito menos de 11.000 euros. Así que yo creo que hay un buen equilibrio entre esa exclusividad que te da KTM,
el rendimiento y un precio bastante razonable. Agradecer a KTM España la cesión de esta 890 y a vosotros no olvidéis seguirnos en nuestro canal de Supermotor Online en YouTube, activar la campanita para recibir las notificaciones y darle un like al vídeo si os ha gustado. También os encontraréis en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter y encontraréis la prueba escrita de esta moto, otras más y también coches en el blog de supermotor.online. Nos vemos en la próxima prueba. ¡Hasta pronto!